Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo en tu programa Identidad. Hoy conoceremos la historia del pastor Nilo Poma, un siervo que nos enseñará de la humildad y de aprender a escuchar siempre la voz de Dios. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico La Biblia Habla al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o al WhatsApp que está apareciendo en tu pantalla. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Vamos a estar atentos a tus pedidos. Ahora sí, vamos con el video biográfico del testimonio para hoy. Nilo Poma nació en Cajamarca, Perú, y es el quinto de 8 hermanos. Cuando tenía 11 años, sus padres se mudaron del campo a la ciudad. Nilo debió abandonar sus estudios y comenzó a trabajar desde muy joven para apoyar a su familia. Su sueño era ser futbolista, pero a los 20 años tuvo un accidente que lo obligó a dejar de jugar para siempre. Sin saber qué hacer con su futuro, encontró una iglesia adventista donde le ofrecieron ser el conserje del colegio. Aunque no estaba en sus planes, trabajó allí durante 7 años. Luego llegó la oportunidad de estudiar teología y decidió renunciar a su trabajo para comenzar con este nuevo proyecto. Actualmente trabaja en la Misión Peruana Central Sur. Hoy Nilo nos va a contar más sobre el camino que Dios tenía preparado para su vida. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico del pastor Nilo Poma, teólogo de la Universidad Adventista de Perú, y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia de conversión. Adelante, pastor Nilo, bienvenido, qué placer tenerlo aquí en Identidad y de conocer su historia. ¿Cómo está, pastor? Muy buenos días. Qué alegría saludarlos y agradecido por hacerme participar de este bonito programa que tratamos nosotros desde nuestra corta experiencia, transmitir un mensaje para nuestros amigos, aquellos que nos ven a través de las redes sociales y también a través del canal de televisión de Nuevo Tiempo Chile. Así que felices de tenerlo aquí en el programa Identidad, pastor Nilo, esperando sea de gran bendición. Cuéntenos, pastor, ¿cuántos hijos tienen? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama su esposa? ¿Qué desafío tiene en estos momentos? Queremos conocer cómo está actualmente. Mi esposa, bueno, nos casamos hace más o menos, bueno, en el 2015. Actualmente tenemos 2 hijos. Tenemos una pequeña niña de 7 años y tenemos un hijo de 3 años. En verdad que agradezco a Dios por la familia que tengo y bueno, tratamos de salir adelante. ¡Qué bendición! ¿Cómo se llaman sus niños? Mi hija mayor se llama Raquel Araceli Pomanina y el último niño es Santiago Daniel Pomanina. Muy bien, Raquel y Santiago. Bueno, ahí está la familia, la parejita también, que sin duda Sí. son la alegría del hogar. Pastor Nilo, hablando de niñez, de adolescencia, yo quiero que usted me cuente, porque a sus 17 años usted decidió salir de su casa, tomar otros rumbos, porque tenía un sueño por cumplir, ser futbolista. ¿De dónde nació ese sueño? ¿Cómo pudo salir de su casa? Cuéntenos cómo fue esa situación. Fue una de las etapas difíciles que me tocó enfrentar, ya que a los 17 años yo decido viajar a la capital, Lima, y nunca había conocido Lima. Por primera vez iba a estar en una ciudad tan grande, pero salí con un sueño, ¿no? El sueño de todo, al menos en mí, era el sueño del fútbol. Y es allí que en Lima, pues, estuve 3 años participando en una escuela de fútbol. Le iba muy bien, de pronto lo reconocían, porque usted viene de la ciudad de Tacna, entonces no sé si de pronto allá alguien le dijo, no, si tú eres bueno, ve a la capital, te va a ir súper bien. ¿Hubo un guía ahí para que ese sueño también se hiciera realidad? Influenció mucho mi sueño, mi objetivo. Eh,
En este caso, un profesor mío fue el que me dijo que si quería ser futbolista profesional, pues emigrar a Lima, ya que allí estaban las mejores oportunidades. Y es así que yo viajé a la ciudad de Lima con ese sueño. Sí. Pastor, ¿usted en algún momento se vio obligado a dejar sus estudios? ¿Cuál fue el motivo? Más que todo, los estudios yo lo dejo desde los aproximadamente 13 años, porque mis padres emigraban pues de una ciudad rural, en este caso a una ciudad, diríamos, donde había pues más dificultades para ellos, ya que no contaban con un trabajo seguro. Y es allí cuando yo decido pues dedicarme al trabajo, porque yo desde los 13 años dejé de estudiar por trabajar y ser un soporte también para mi familia, ya que pasábamos por situaciones muy difíciles en esta ciudad. Entonces, menciono pues que trabajamos duro en esa oportunidad para salir adelante, sí. Durante ese tiempo, ¿cómo era su relación con Dios? De pronto le reclamaban, porque de hecho salir de estudiar para trabajar es duro, es difícil. ¿Cómo era su relación allí? De repente en el trabajo puedo decir que, bueno, en el trabajo de niño para mí ha sido pues un desafío porque habían otros niños también en la calle y para mí pues en este caso yo que venía del campo era un poco tímido, pero era bien hábil, bien alegre y eso me ayudó mucho para tener empatía con las personas que en aquel tiempo fueron para mí una ayuda porque yo lavaba autos en una de las calles de la ciudad y bueno, claro, tenía 13 años, era un adolescente, pero las personas me trataban muy bien y creo yo que era Dios también quien estaba por sobre todo, porque era Él quien tenía un plan para mí. Sí, un plan increíble, un planazo, dice, se diría. Yo veo a usted, pastor, en mucha humildad también y eso me encanta. Y realmente apoyar a los papás desde la situación en la cual estaban viviendo ustedes, Pastor Nilo, es realmente de quitarse uno el sombrero. Uno a veces se queja tanto para nuestros jóvenes adolescentes de ahora, que se quejan tanto, que de pronto tienen tantas comodidades en la mayoría de los casos, y no ver casos como el Pastor Nilo, con harto sacrificio, dejar de estudiar para trabajar. Y no en algo fácil, lavar autos con harto sacrificio, no sé qué otro trabajo tuvo que hacer el Pastor Nilo para sacar adelante y llevar un poco de monedas, un poco de plata para subsistir ahí con los padres, Pastor Nilo. Eh, Recuerdo mucho que a mi madre yo le salía a comprar bueno, lo conocemos acá en Perú como unos churros, son una especie de unos panes grandes y con el dinerito que yo compraba le llevaba a mi madre a pesar de que tenía 14 años y también, como les menciono, pues en esa edad yo vendía mis caramelos también en las calles, vendía mis caramelos en los semáforos, donde paraba, pues, donde estaba en rojo el semáforo, ahí los carros paran y aprovechaba ese tiempito para ir vendiendo, pues, auto por auto. Y créanme que eso ha sido una gran experiencia para mí ahora. Y al menos allí, pues, yo con ese objetivo de apoyar a mis padres y ser un soporte más que todo como familia. A mí eso me llena y me conmueve el corazón, porque el Señor dice: a los pobres siempre los tendréis para ayudar. Nosotros siempre debemos ayudar a nuestro prójimo, ver la dificultad que hay en el otro y la manera que podemos apoyar. Y me conmueve mucho esa infancia, esa adolescencia que usted tuvo, pastor. Pero el Señor le estaba preparando, allanando un camino maravilloso. Estuvo en el fútbol, viajó a Lima desde los 17 años, 3 años, pero tuvo un accidente. Cuéntenos qué fue lo que sucedió. En esa etapa, para mí ha sido pues una de mis frustraciones que he tenido, claro, porque soy un ser humano. A los 20 años tuve un accidente a la columna lumbar que fue la causa para retirarme del fútbol, pero también puedo decir que allí Dios se manifestó de una manera, diríamos, lejana para mí en mi cosmovisión
porque yo a veces no lo entendí en ese momento, por qué las cosas me pasan, pero yo puedo decir de que ese fue, diríamos, una de las partes importantes que Dios cambia diríamos, mi dirección para luego llegar a ser en este caso lo que ahora soy, porque fue difícil, fue difícil. Yo me emociono porque ya sé lo que viene, Pastor Nilo, y me emociona saber que las promesas, lo que está escrito en la Biblia se cumplen. El Señor dice en su palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tus papitos no eran adventistas, tu abuelita sí. Ella te llevaba a la iglesia. Cuando tuviste ese accidente, vinieron algunos recuerdos, alguna memoria. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo llegó para ti ese encuentro con el Señor a pesar del accidente? Porque fue el momento más difícil para ti, más duro. Estabas viviendo una vida de ensueño, por decirlo así, cumpliendo tus sueños, pero no cumpliendo los sueños de Dios. Claro, en esta parte es donde yo puedo ver de que la experiencia que tuve a los más o menos 11 años, porque yo fui bautizado en la iglesia adventista a los 11 años, y fue allí un elemento importante mi abuelita, porque ella era la que a mí me enseñó desde chiquitico a orar, ella fue la que a mí me llevaba a la iglesia, ella era la que en mí sembró esa curiosidad por aprender los versículos de memoria. Y mi abuela, pues ella no sabía leer, pero yo era la que le hacía quedar bien porque todos los versículos bíblicos yo lo daba de memoria y no es por hacer algo que soy mejor a muchos, pero yo debo tener más o menos en mi mente muchos versículos bíblicos que de verdad no lo quiero mencionar, pero son muchos. Entonces, cuando yo estaba pasando esa etapa difícil, me acordaba una de las promesas que decía, por ejemplo, Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, venía, por ejemplo, Salmos 23, Jehová es mi pastor. Mucho influyó ahí diríamos, el Espíritu Santo, porque era Él quien me sostuvo para yo poder pasar esa experiencia. Créame que he llorado solo en mi cuarto. He pasado etapas difíciles y más que todo no saber a quién contarlo, pero ahí tenía una Biblia muy antigua que yo leía y muchos salmos traté de leer en esas circunstancias. Qué tremendo. Cuando usted empezó a llenarse de la palabra de Dios, porque la tenía todo en su cerebro, me impresiona eso, de que su abuelita no sabía leer y usted sí aprendía los versículos de memoria tal como ella también lo sabía. Eso me impacta también, pastor. Cuando usted empezó a llenarse de la palabra de Dios a sus 20 años, porque ya los tenía en su cerebro, solo que el Espíritu Santo estaba haciendo la recordación en su mente. ¿Qué fue lo que vino después? Es allí cuando yo decido, pues, diríamos, oré bastante, le pedí a Dios en mi corto conocimiento que tenía, porque tenía 20 años, le pedí a Dios en oración, y es algo interesante porque allí yo llego a buscar más la iglesia, con más necesidad, y cada vez que llegaba a la iglesia yo quería participar, yo quería estar al frente, yo quería dar un versículo de memoria, yo quería cantar. Para mí no era esto como algo de temor, y es allí cuando yo llego a una escuela adventista en la capital Lima, Perú, y en esa iglesia que cuenta con un colegio adventista, yo no conocía a nadie, a nadie de ese lugar, no tenía a nadie allí, pero por obra divina, por obra de Dios, yo llego a impactar a toda esa iglesia con mi testimonio, con mi vida, porque yo trabajé en esa institución 7 años, 7, 8 años. Wow, pastor, dice, yo era tímido, pero igual quería pasar adelante, hablar de la palabra de Dios. Cuando uno se llena tanto de Dios, uno solo quiere compartirlo y que más personas se enteren. Y me llama mucho la atención que en el momento de mayor dificultad,
el pastor Nilo ya tenía claro el lugar a donde tenía que ir. Y conciencialmente ahí también había un colegio adventista. ¿Qué pasó en ese colegio? Bueno, ahí le ofrecieron a usted un trabajo. ¿Cómo fueron así? Porque fue un mes de prueba, 2 meses. ¿Cómo fue esa situación allí que logró a la final permanecer tantos años en ese lugar? Y si usted se sentía cómodo con el trabajo que le habían ofrecido, Pastor Nilo. El trabajo no era tan fácil para un joven, pues tener que limpiar, para tener que arreglar, pintar, no era tan fácil para mí, pero lo hice porque sentía que era un trabajo. El caso es ahí que yo traté de escapar, era como que yo quería escapar, era casi como una historia de Jonás. Yo quería ir por otro camino, pero Dios me tenía preparado otro camino y allí como que las personas del otro lado me rogaban para yo poder trabajar allí y era la mano de Dios obrando a través de una persona que me gustaría mencionarlo, el profesor Pedro Chuquista Navarro. Él fue el instrumento de Dios para yo llegar a ese colegio y estar pues 7 años allí. Te querían mucho. Como dicen acá en Chile, eras un regalón, eras muy apreciado por tu trabajo, como eras, la forma, me imagino, que tratabas a los estudiantes, eras muy querido. Tengo entendido que te empezaron a invitar a campañas de evangelismo, a predicar, de hecho te decían pastor. Cuéntanos cómo llegaste ya de ser conserje a involucrarte un poco en las campañas de evangelismo, pero tu pasión era el fútbol. Pero también amabas mucho a Dios, amas mucho a Dios. ¿Cómo se dio esa situación de que te invitaran a predicar a varias ciudades de Perú? Siempre traté de ser, nunca decir no, traté de decir sí a todas las oportunidades. Y cuando me invitaron como evangelista a muchos lugares del Perú, era allí donde Dios me hizo ver más la necesidad que yo tenía de Él y también a la cual Él me trajo con ese objetivo a este mundo. Y yo creo que Dios, lo creo porque Dios nos llama a cada uno de nosotros, pero en esas campañas evangelísticas, por ejemplo, que me urge mencionarlo, por ejemplo, Arequipa, Cusco, lugares que nunca había conocido, la gente me esperaba, era una de las personas que yo veía a Dios en las personas, me trataba muy bien y es verdad que pensaban que yo era pues un teólogo, pero para ese entonces yo no estudiaba teología. Cada vez que yo predicaba, la gente le veía llorar, porque yo también muchas veces he llorado en un púlpito y era una experiencia inolvidable, que eso fue lo que marcó para mí el rumbo de poder ya más adelante estudiar teología. Pero en esas campañas evangelísticas yo vi solamente la mano de Dios. Por primera vez yo estaba hospedado en un hotel, pues diríamos 5 estrellas. Nunca había tenido eso desde mi niñez, pero allí yo solamente le decía a Dios, ¿qué tienes, Dios, para mí? ¿Cuáles son tus planes? Y créanme pues que esa experiencia ha sido enriquecedora para yo al menos tomar una decisión firme y segura a la cual poder estudiar, en este caso teología. Pero en esas campañas, por ejemplo, bautizar en situaciones como por ejemplo de frío, experiencias inolvidables, eso solamente lo puede manifestar Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, eso para mí ha sido mi escuela de preparatoria, por no decir así, para yo poder ingresar a la Facultad de Teología de la Universidad Adventista. Realmente cuando tú cuentas así emocionado, con un gozo, alegría, yo creo que te transmites a ese tiempo donde empezaste a predicar y que te emocionaba, y es muy emocionante, pero me llama mucho la atención la forma en que Dios te habló así claritamente. Cuéntenos, pastor, el momento o el encuentro que tuvo con el pastor Robert Costa, ¿qué fue lo que sucedió allí y qué tuvo como resultado, pastor Nilo? Eso fue en el año 2009. El pastor Robert Costa viajó también a Perú para unas campañas evangelísticas y en ese colegio donde yo inicié trabajando, yo era el anciano de la iglesia, primer anciano de la iglesia.
Y yo estaba pendiente de él, pero algo dentro de mí me movía. Yo le decía a Dios siempre, Dios, ¿para qué tú me trajiste a esta tierra? Si es para ser futbolista, no lo logré hacer. Ahora que estoy trabajando como conserje, pero Señor, dime cuáles son tus planes. Y ahí saqué un tiempito para yo poder conversar con el pastor Robert Costa, que quizás lo estoy mencionando sin su permiso, pero de repente él no recuerde, porque él como evangelista pues ha ido a muchos países, pero es allí donde yo le hice una pregunta al pastor. Le digo, pastor, mire, yo siento algo dentro de mí que quisiera que usted me pueda aconsejar, que me pueda recomendar. Y le digo, a mí me dicen muchos que estudie teología, pero yo no quiero estudiar por muchos factores. Pero permítame preguntarle a usted, ¿qué puedo hacer? Mire, yo tengo este temor, tengo incluso miedo de ir a la universidad, de poder estudiar, pero yo, por el otro lado, quiero estudiar. Entonces el pastor me dijo, ¿sabes qué? Si tú ya eres anciano de iglesia, si tú ya eres director de iglesia, entonces lo único que te falta a ti es el cartón. El único que te falta es eso. Vaya a la universidad. Y es ahí cuando yo tomé la iniciativa. ¡Wow! ¡Qué bendición! A veces nos falta ese empujoncito, porque uno como ser humano, duda mucho. Somos seres humanos que siempre estamos dudando, ¿será lo correcto? ¿Será esto? Y el enemigo también le fascina hacernos dudar de muchas cosas, sobre todo en cosas relacionadas con Dios, a lo espiritual. Pero que haya utilizado ahí al pastor Robert Costa, adelante. Yo digo, adelante, hijo, vas a ser un teólogo, estudia nomás, tienes el talento, tienes el don, tienes las ganas, tienes el amor, tienes la humildad para ser un pastor, para entregar la palabra de Dios a las personas que más lo necesitan. Pastor Nilo, cuando usted se titula de teología, yo creo, ahí me imagino que renunció a su conserjería y se fue a estudiar a la Universidad Adventista. Cuando usted se tituló como teólogo, ¿cuáles fueron sus pensamientos al respecto? Solamente era de agradecimiento, era de gratitud, porque a veces cuando llego a esta parte me vuelvo un poco sensible, porque soy ser humano. Solamente le doy gracias a Dios, porque si no hubiese sido por Él, otra fuera mi realidad. Solamente aquí yo dejo todo a Dios. Fue Dios quien me ayudó. Fue Dios quien me ayudó en todo, en todo. Fui un alumno de autosostén en la universidad. Siempre trabajé y estudié. Pero yo no me puedo atribuir ningún mérito alguno, porque es todo de Dios. Amén. Todo de Dios. Y si soy lo que soy, es por la gracia bendita de Dios. Amén. Gracias, Pastor Nilo, por ese corazón de oro, por esa sensibilidad. Dice tanto de un pastor. Necesitamos más pastores como usted, Pastor Nilo, que se conmuevan por la obra de Dios en nuestras vidas. Se nos ha acabado el tiempo, pero gracias, pastor, por su tiempo, por habernos acompañado, por ese corazón de oro. Lo menciono nuevamente. Que Dios le bendiga muchísimo, junto a su esposa, junto a sus hijitos, en su ministerio. Siga predicando el mensaje de salvación. Cristo viene pronto. Y quiero invitarle para que en 30 segundos deje el mensaje final para cerrar el programa. Quiero decir que somos instrumentos de Dios. Dios dijo en su palabra: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Quiero decir de que Dios está aquí en este mundo. Él está en las cosas más insignificantes. No estamos solos. Hasta aquí Dios nos guía. Un fuerte abrazo desde Perú. Y gracias de verdad a este programa que me permite transmitir mis emociones de una manera sencilla. Muchas gracias. Gracias de verdad. Y muchos saludos para todos que ven este programa, y un fuerte abrazo. Gracias.
Amén. Muchas gracias, Pastor Nilo, por su mensaje también, que nos dice mucho de la humildad y de entregar toda nuestra vida, todo nuestro ser a los brazos del Padre Celestial. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.